He titulado el estudio del día de hoy Del miedo a la fe. La semana pasada estudiamos cómo vencer el miedo y hablamos que el miedo es lo opuesto a la fe, pero resulta ser que la palabra fe se ha tergiversado muchísimo en el mundo, porque una de las cosas que tiene el mundo, óigase bien, el mundo como sistema caído que está en contra de la estructura bíblica, es que tiene la capacidad de pervertir las doctrinas bíblicas. Cuando Dios ofrece una fe bíblica, el mundo ofrece una fe falsificada. Y yo tengo que comprender, y le pido a Dios que me dé el entendimiento y la sabiduría para poder exponerlo, si yo tengo una fe bíblica o tengo una fe del mundo que está cimentada en emociones, en probabilidades, en estadísticas, en una cifra, en un estado financiero, porque muchas veces caemos en estos miedos que nos aprisionan, que nos detienen y decimos que somos personas de fe, pero no tenemos ni experimentamos y mucho menos vivimos la fe bíblica. Desde ya, para entrar en materia, vamos a abrir la palabra de Dios en el libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 1. Y yo te animo, como este va a ser nuestro estudio, nuestro versículo base, que si tienes tu Biblia, dejes la Biblia abierta en Hebreos 11, versículo 1. Dice la palabra del Señor así: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y vamos a ir bien despacio porque a mí me fascina estudiar las raíces etimológicas de las palabras, porque resulta ser que esta porción bíblica fue escrita en el griego. Y vamos a estudiar la palabra certeza y la palabra convicción. Comenzamos con la palabra certeza. Viene del griego hypostasis. Y esa palabra tiene como significado sustancia, esencia, confianza, seguridad. Un conocimiento seguro de lo que creo, y estoy seguro que lo que creo es verdadero y confiable. Pero ya nada más con la palabra certeza, de esta definición que la Biblia da de la fe, yo empiezo a deslindar la fe del hombre con la fe bíblica. Porque la certeza bíblica no surge de la credulidad del creyente, no depende de mí, mucho menos de la condición en la que yo me encuentre. La fe bíblica, esa certeza se basa, esa sustancia, esa confianza, esa seguridad, se basa en la fidelidad y confiabilidad de Dios. ¿Qué implica esto? Que yo tengo que conocer a ese Dios fiel porque Él es el que me va a suministrar esa fe. Si yo tengo una fe que está basada en un estado financiero, en un estado anímico de salud, esa fe está basada en mi estado y está centrada en el hombre. Pero esta fe está basada en la seguridad que me da la fidelidad de Dios. Dios es fiel. Vamos al Salmo 27 para entenderlo un poco mejor. Dice el Salmo 27, versículo 3: aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón, aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Aquí está el temor, pero dice el salmista que él estará confiado. La fe tiene dos palabras fundamentales que salen de ella: la confianza y el creer. Cuando el salmista dice que está confiado no en que él va a vencer el ejército, sino con quién está y quién se va a encargar de vencer ese ejército. Humanamente hablando, imagínate el escenario que está exponiendo el salmista. Tú estás rodeado de un ejército. Si tú estás confiado en tus propias fuerzas, tú vas a menguar y te va a dar miedo. Vas a caer en un estado profundo de terror, porque es un ejército en su contra. Matemáticamente hablando, es imposible
si tú estás fundamentado en tu propia fuerza. Pero ¿de dónde nace esa confianza cuando yo sé que no depende de mí, sino de con quién estoy? Un Dios fiel. Segundo ejemplo, vamos a Romanos 8, 38, 39. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, ¿es posible que un creyente experimente situaciones adversas? Sí, pero mi confianza está en que ninguna situación me podrá separar de ese amor ágape que lo hemos estado estudiando, que nuestro Señor Jesucristo nos da a nosotros. Dios de tal manera amó al mundo que entregó a su Hijo, un amor sacrificial. Entonces no depende de mí. Empezamos a ver cómo esa fe bíblica se separa de la fe que muchas veces oímos personas. Yo tengo fe en mí. Yo tengo fe en mi cuenta de banco. Yo tengo fe en mis aliados. Yo tengo fe en la economía externa. Y esta fe no es bíblica. Y es importante nosotros discernir cuál es la fe bíblica y cuál no. Ahora, aquí es oportuno hacer una aclaratoria. ¿Para quiénes son las promesas que nosotros estamos hablando? Por ejemplo, el salmista dice que aunque un ejército acampe contra mí, yo no temeré y yo estaré confiado. Ahora, esa promesa de estar confiado en medio de que estoy sitiado por mi ejército, ¿para quién es esta promesa? ¿Para quiénes son las promesas bíblicas? Vamos a utilizar el mismo salmo para responder esta pregunta, porque esto es fundamental. Salmo 27, versículo 1. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De quién tendré temor? Para las personas que reconocen a Dios como su Señor, su Kurios, su Señor, eso significa yo soy su esclavo, yo soy su siervo. Para las personas que reconocen que Dios es su Salvador, para esas personas es esa confianza. Pero cuando una persona no cree en Dios y Él es su propio Señor y Él cree que Él puede salvarse según sus actividades o sus obras, esa confianza, esa fe bíblica no le pertenece. Y vamos a profundizar más en esto porque nosotros tenemos que conocer con mucha claridad cuál es la fe bíblica, no la fe del mundo. Ahora, volviendo a la palabra certeza, que es la primera que estamos estudiando de nuestro versículo base, Hebreos 11:1. La fe entonces, traduciendo la palabra certeza, es la seguridad, la esencia que se basa en la fidelidad de Dios. Yo tengo seguridad de que Dios es fiel. Yo puedo cambiar, anímicamente puedo estar bien un día, puedo estar mal otro, pero mi Dios es fiel. Y si yo tengo a Cristo como mi Señor, no depende de mí y esto me da descanso. Me da descanso porque a pesar de yo ser infiel, Él es fiel. Lo que yo tengo que tener los ojos es puesto en Él, el autor y consumador de la fe. Ahora, regresamos a nuestro versículo base. Es pues la fe, la certeza. Ya explicamos qué es la certeza de lo que se espera. Ahora dice la convicción de lo que no se ve. Convicción. Del griego elenjos. Significa prueba, evidencia, convencimiento.
Convicción viene de la misma raíz etimológica convencer, convencido, convencimiento. Es una convicción adquirida por demostración con evidencia y pruebas. Yo te doy evidencias y pruebas y esas evidencias y pruebas te convencen. Ahora, es importante que para tener una convicción bíblica, una convicción espiritual, antes alguien debe convencerme. Porque me está diciendo que la palabra convicción, que es elenjos, habla de pruebas, de evidencias. Entonces quiere decir que hay otra persona que me tiene que dar esas pruebas y esas evidencias. Y aquí le hablo a la población cristiana. ¿Cuántas veces hemos escuchado? Es que yo quiero que tú hables con mi familiar o con mi amigo o con mi vecino porque yo sé que tú puedes convencerlo. Mentira del diablo. No es el hombre el que convence. Aquí tenemos que empezar a profundizar en la Escritura porque el que convence es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que va a dar la evidencia, las pruebas, y esas pruebas van a establecer en mi vida una convicción que me va a sostener. Vamos al Evangelio de Juan, versículo 16, del 7 al 11. Dice así la palabra del Señor, palabras de Cristo. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá. Ahí está nuestra palabra. Convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Por qué a mí me gusta mucho ir a las raíces etimológicas? Porque mira lo que dice aquí. Aquí dice que el Espíritu convencerá. Pero en el griego la palabra es elenjo. En Hebreos 11.1 es elenjos, termina en S. Aquí en el Evangelio de Juan es elenjo, no termina en S. Es la misma raíz etimológica, pero no es lo mismo. Ahora, ¿por qué es importante tener esta aclaratoria? Porque aquí cuando dice que el Espíritu convencerá, elenjo significa exponer, mostrar la falta, condenar, reprochar o reprender. Entonces, fíjate bien, aquí vamos a establecer las diferencias. En el Evangelio de Juan, la palabra es elenjo, ¿verdad? Repito, mostrar la falta, condenar, reprender. En Hebreo 11.1 es elenjos, que significa prueba, evidencia, convencimiento. ¿Con qué se mastica esto? ¿Qué quiere decir esto? ¿Por qué es importante escudriñar la Escritura y cavar pozos en ella? Porque con esta información yo puedo definir lo siguiente. El Espíritu Santo es quien me muestra la falta, que me condena, que me reprende y reprocha. Es el Espíritu quien me muestra esa falta. Luego que me muestra la falta, por medio de la fe, fundamentado en lo que Dios es, me suministra evidencias, pruebas y convencimiento, no antes. ¿Y por qué es importante saber esto? Porque tú le puedes a un inconverso o a uno que dice ser creyente mostrar pruebas, evidencias, y tú le muestras y aún así no creen. Decidieron no creer. Entonces aquí tu evangelio, tú tienes que reconocer que estás predicando un evangelio con una buena intención, pero quizás estás equivocado, porque tú no convences a nadie. Y muchas veces caemos en el error de pretender que seamos nosotros quienes convencemos. Es el Espíritu Santo quien en primer lugar tiene un trato especial con la persona. Solamente el Paracletos puede hacerlo. Él va a mostrarle sus fallas. Él va a mostrarle su condena. Le va a mostrar una sensación de pecado profunda. Lo va a reprender. Y luego de eso es que viene la convicción, donde se muestran evidencias
y se acepta la evidencia, se acepta la prueba. ¿Se comprende? Si no lo comprendiste, como esto queda grabado, tú le das para atrás y lo vuelves a escuchar y le dices, Señor, dame entendimiento, y lo vas a comprender. Ahora bien, ¿cuáles son los medios de ese convencimiento? Ya sabemos que es el Espíritu Santo quien convence. Ahora, ¿cuáles son los medios a través de los cuales Él proporciona ese convencimiento? En primer lugar, la palabra de Dios. Vamos al libro de vamos al libro de los Hechos. Se levanta Pedro, va a predicar lleno del Espíritu Santo. Hay 3,000 personas ahí. Empieza a predicar el Evangelio. Luego de que él predica la palabra, ¿cuál fue la reacción de los que estaban escuchando la palabra? Hechos 2:37. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones, hermanos, ¿qué haremos? Entonces aquí me pueden decir, bueno, pero fíjate, fue Pedro que los convenció. No, señor. Fue el Espíritu Santo hablando la palabra por medio del apóstol, y el Espíritu Santo se movió y ellos se compungieron de corazón escuchando la palabra de Dios, y ahí llegaron a una conclusión. Me sentí reprendido, vi mi falta a través de esta predicación, me compungí. ¿Qué debo hacer? Arrepiéntete y cree en el Evangelio. Una conversión, un nuevo nacimiento. De eso es lo que está hablando. Ahora, ¿cuál es el otro medio del convencimiento que emplea el Espíritu Santo? Bueno, la revelación que Dios hace de sus demandas a través de la naturaleza y la conciencia. ¿Y para quiénes son estos? Para aquellos que aún no han tenido un contacto con la Escritura, con la Biblia, con la Santa Palabra. Siempre caemos en una pregunta muy curiosa. Bueno, ¿y qué pasa con los indígenas o con las personas donde no tienen la Biblia? Su conciencia les juzgará. Y en Romanos 1, del 18 al 20, te lo dejo de tarea, no tienen excusa, porque las cosas invisibles, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles con las cosas creadas. La naturaleza habla de que hay un creador. Y Dios, en su soberanía, muchas veces a través de la naturaleza, está hablándole a una persona. Y al que no tiene el acceso de la Biblia, muchas veces su conciencia le dice: lo que tú estás haciendo no está bien. Entonces vemos los medios que emplea el Santo Espíritu para convencer al que aún no tiene una convicción. La fe bíblica no es una clase emocional de anhelos. Que yo tengo fe, que yo voy a lograr esto, pero tú no involucras a Dios, pero utilizas el término fe. Y yo voy a conquistar esta meta y voy a obtener estas cosas, pero esto no tiene nada que ver con Dios. Es una fe poco cimentada. Es una fe emocional que quieres estimular por los anhelos. La fe bíblica es una convicción interna basada en la palabra de Dios. Son cosas totalmente distintas. Un cristiano no tiene creencias, tiene convicciones. Y las convicciones me sustentan a mí, porque no depende de mí. Las creencias pueden cambiar con el tiempo según las tendencias, las culturas, las nuevas modas. Las ideologías van cambiando. Las convicciones no cambian. ¿Por qué? Porque tengo un Dios fiel, un Dios inmutable, un Dios inerrante. Es el mismo ayer y hoy por los siglos. No cambia. Entonces, esas convicciones que Él me da no cambian. Y esas convicciones están basadas en la palabra de Dios. Por eso es que Romanos 10:17 que dice:
La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Yo estaba meditando en este versículo, en estos últimos trabajos que estoy haciendo en el sector de la medicina. Hoy casualmente publiqué la historia de unos niños que le colocaron unos implantes coclear, que los niños nacieron sordos. Pero resulta ser que gracias primero a la soberanía de Dios, a la ciencia, a la medicina, a la tecnología, que el único sentido que se puede recuperar cuando hay una discapacidad congénita es la audición. Si el niño nace ciego, aún se están haciendo pruebas para tener una visión biónica, pero no se ha logrado. Si nace sin papilas gustativas, eso no se puede corregir, pero la audición ya se puede corregir con implantes. Qué importante es la escucha. Se ha comprobado también que cuando un paciente está en cama, el último sentido en apagarse es la escucha. ¿Para qué? Para respaldar Romanos 10:17. La fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. La palabra de Dios está fundamentada y respaldada con todas las disciplinas. El doctor y misionero Oswald Sanders dijo lo siguiente: la fe bíblica capacita al alma creyente a enfrentar el futuro como presente y lo invisible como visto. Qué lindo es esto. Para mí el futuro es como un presente, porque yo estoy consciente de que la perspectiva de mi vida como creyente, lo hemos estudiado en clases pasadas, es que yo tengo una postura posicional. Ya yo estoy con Cristo y experimental estoy sujeto al tiempo. Pero ¿por qué el futuro es como presente? Porque yo tengo la Biblia que me narra lo que sucedió, lo que está sucediendo y lo que va a suceder. Descanso en ella, sus promesas me dan paz. El mundo se está haciendo pedazos, todo se está pervirtiendo, pero yo no caigo en miedo. Puedo caer en un estado de miedo en algún momento, pero no es perenne, no es permanente, porque la palabra, la promesa, la evidencia me saca de ahí. Descanso en su promesa y lo invisible se hace visto, porque si yo camino conforme a la voluntad de Dios y yo estoy apegado a su palabra y estoy cumpliendo mi propósito, eso que yo estoy esperando, si está en la voluntad de Dios, óigase bien, no en mi emoción, eso va a suceder, porque la Biblia es verdad. ¿Notas la diferencia entre esa fe y la fe emocional? ¿Y saben por qué es importante esta aclaratoria? Porque ahorita pululan las personas que predican fe emocionales, fe sin arrepentimiento, cree y ya. Y están engañando a la gente y la gente se siente estafada. Por eso es que no hay cambio, porque no están predicando la fe bíblica, que está íntimamente relacionada con la palabra de Dios. Entonces, finalmente, la fe bíblica incluye 3 elementos. En primer lugar, un conocimiento de la verdad. Yo tengo que conocer la obra redentora de Cristo, porque Cristo es la verdad. La verdad es una persona, es Cristo. Yo tengo que conocer la verdad. En segundo lugar, yo tengo que tener una aceptación de la verdad. Yo acepto lo que el Señor ya hizo por mí. Yo lo creo. Y en tercer lugar, yo confío en esa verdad. Ya yo sé, yo acepto lo que Él hizo por mí y yo confío en lo que Él hizo por mí. Entonces, Él le da libertad a los cautivos, dijo Cristo, ¿verdad? Y es cierto. Ahora, pero si yo no comprendo que mi fe se cimenta, o sea, tiene que tener estos 3 elementos: un conocimiento de la verdad, la aceptación de la verdad y la confianza de la verdad, yo caigo en miedo. Yo caigo en temores y yo empiezo a hundirme como Pedro. ¿Por qué? Porque no acepto la verdad, porque no confío en la verdad. Algunos
porque no conocen la verdad. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Dice Hebreos 11:6. La fe bíblica está basada en una persona. No está basada en milagros. No está basada en economía, ni en salud, ni en estado, porque lamentablemente muchos de nosotros nos acercamos a Dios condicionando a Dios o únicamente para pedirle cosas a Dios. Pero lo más importante que Dios puede darme, óyelo bien, ya me lo dio en Cristo. En Cristo me dio el regalo más grande de la eternidad, porque por medio de Él yo puedo ser trasladado de las tinieblas a la luz. Y cuando experimente la separación de esta dimensión física a la dimensión espiritual, yo tengo una garantía que puedo acercarme confiadamente a ese trono de gracia por medio de Cristo. Pero a veces tenemos mentes tan banales que empezamos nosotros mismos a pervertir esa fe. Y lamentablemente, si tú vas por ese camino, caes en los miedos, porque es lo opuesto a la fe. Entonces yo, para pasar del miedo a la fe, porque ya he experimentado el miedo y sé lo horrible que se siento, debo conocer la fe real. Y la fe real es la fe bíblica. Y la fe bíblica es la que yo te estoy exponiendo, que la podemos definir nuevamente. Voy a repetir esto. El Espíritu Santo me muestra la falta que me condena, ya me lo mostró, ya me reprendió, ya me reprochó. Luego de eso, por medio de esta fe bíblica fundamentada en lo que Dios es, no en mi estado, no en mi condición, no en mi economía, eso me suministra evidencias, pruebas, convencimiento. Y esas evidencias en los momentos de adversidad, yo echo mano de ellas y empiezan a ministrarme. Y poco a poco me empiezan a sacar de alguna fobia, de algún temor, de algún estado irracional que me tiene esclavizado, porque empiezo a andar por fe. Que la gracia y que la paz de Dios esté con ustedes.